eh, bien, para que recuerden siempre para qué tenemos esas tarjeticas las tenemos para que usted escriba ahí sus peticiones de oración, porque quiera usted que estemos orando, o también si en medio de lo que estamos hablando hay algo que usted siente que Dios le revela, que Dios le habla, que estemos orando también por eso. ¿Listo? Por eso pasamos esas tarjeticas. Estamos hablando de una serie acerca de... ¿Y esto para qué sirve? ¿Sí? Y hemos tocado algunos temas básicos de nuestras... No sé si la palabra es de nuestras doctrinas, pero hemos tocado temas básicos acerca de lo que implica que nosotros seamos cristianos. ¿Sí? Porque leemos la Biblia, porque oramos, porque damos, ¿sí? Pero dentro de esas características básicas en medio de nuestra vida como creyentes, pues yo no sé si usted se hace preguntas acerca de a veces, ¿y por qué hacemos esto así? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque como les decía, yo creo plenamente que cuando yo no le veo la utilidad al por qué debo hacer algo, pues yo no lo hago, ¿sí? Es como cuando nos van a vender algo. El vendedor, la tarea del vendedor es, voy a decirlo así, es convencerme de que yo necesito eso. Si yo no lo necesito, pues no lo compro. A no ser que me guste, pues, botar mucho dinero y comprar muchas cosas. Pero en las cosas básicas, si a mí no me convence de que yo lo necesito, no lo compro. ¿Sí? O sea, yo recuerdo hace muchos años, eh, ver a mi mamá que los planes de quizás los fines de semana era, voy a lavar ropa. Y estaba abajo en el lavadero y se pegaba al lavadero toda la mañana, a veces todo el día. Y recuerdo que ella escurría la ropa y la dejaba en un lugar en el murito y entonces uno bajaba y agarraba la ropa y subía y la tendía, ¿sí? Y por ahí recuerdo que una de nuestras vecinas abajo compró o tenía la lavadora, entonces era un tanque así redondo sin tapa ni nada y ahí lavaba la ropa y la ropa que iba lavando recuerdo que la sacaba y la pasaba como entre dos rodillos y se le hacía el rodillo y escurría la ropa. ¿Sí? Eh, y entonces después empezó a salir con la vaina de, vamos a vender lavadoras. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué necesito una lavadora? ¿Por qué la ama de casa necesita la lavadora? Claro, por tiempo y porque a veces cuando el lavadero era muy brusquito, muy carrasposo, esa piedra muy rústico, caramba, eso pelaba las manos y partía las uñas. Entonces creo que a pesar de que la inversión de la lavadora era una inversión grande, creo que en los hogares el esposo con la esposa, la mamá se sentaban a decir, pero es que no es algo que quiero, es algo que necesito. ¿Pero por qué? Porque es que mire, yo puedo poner la ropa ahí a lavar y mientras lava, yo puedo ir haciendo otra cosa. Y entonces vimos el beneficio versus el costo y dijimos, lo necesitamos, ¿sí o no? Yo recuerdo que, bueno, o sea, en esa discusión yo no participé en la casa porque fue hace muchos años, pero recuerdo mucho el día que la lavadora llegó, mi mamá estaba esperándola, o sea, era una cosa que esperábamos. Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sentados el día de hoy tenemos una lavadora en la casa. Y el día que la lavadora no está, oh por Dios, cuando no hay lavadora, la tarea es dura, dura, ¿sí? Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando entendimos o cuando vimos para qué nos servía la lavadora, dijimos, estamos dispuestos a invertir en ella. Estamos dispuestos a invertir. Y es justamente esa misma pregunta la que a veces nos hacemos y la que quiero que nos hagamos con muchas cosas frente a lo que hacemos como cristianos. Venga, ¿eso para qué me va a servir? Porque voy a decirlo de esta manera.
creo que todas las cosas de las que hemos hablado en medio de esta serie no son cosas fáciles, no son cosas gratis, son cosas que invierten de nuestro tiempo. ¿Sí? Hemos hablado del por qué leer la Biblia, hemos hablado del por qué orar, hemos hablado del por qué dar. Y si yo no le veo el beneficio de cómo eso me va a ayudar a mí, pues yo no lo voy a hacer. Porque a veces voy a decir, no, a ver, estuve trabajando 8 horas, llegué a la casa estaba desordenada, mis hijos patas arriba, ellos me necesitaban, yo tengo que llegar de la casa a limpiar, a lavar, a organizar, a preparar almuerzo. Y encima usted me está pidiendo que aparte yo de mi tiempo para orar. Y encima la vida cristiana me está pidiendo que yo aparte de mi tiempo para leer la Biblia. No quiero. Pero si no le vemos el beneficio, no lo vamos a hacer. Y es por eso por lo que estamos hablando en medio de esta serie. ¿Sí? Sé que a veces en medio del manejo de nuestra economía, que era el tema que tocábamos hace 2 semanas, es complicado. ¿Sí? Porque a veces nos han dicho y hemos sentido como que quisiéramos, como que si en otras congregaciones, como si la tarea principal del cristiano, del pastor, del líder es exprimir el dinero. Necesitamos exprimirlos económicamente. Y entonces viene como un pensamiento a veces un poquitico egoísta de decir, ¿y yo por qué tengo que llevar mi plata si yo fui el que la trabajé? Si es mi dinero, ¿por qué me están pidiendo que yo tengo que llevarlo allá? Si es mi dinero, es mi tiempo. Y es complicado, pero creo que hace 2 semanas estuvimos hablando mucho de cuáles son esos beneficios de tener una economía, digámoslo como un poco la Biblia nos dice. ¿Cuál es el beneficio de dar? Que fue lo que hablamos hace 2 semanas. ¿Sí? El beneficio del dar. Y hoy quiero hablar de un tema que todos estamos haciendo o nos piden mucho que hagamos como cristianos y todos lo estamos haciendo en estos momentos. En medio de esas características básicas de nuestra vida como creyentes está el congregarnos. Y siempre nos hablan. Es que usted tiene que congregarse. ¿Usted está yendo a una iglesia cristiana? ¿Usted se está congregando? Y siempre nos hablan que tenemos que congregarnos. Y hay algunos lugares cuando entonces usted deja de ir, a veces usted tiene la persona ahí encima llamando, ven, ¿y por qué no viniste? ¿Y qué pasó? ¿Y todo está bien? Pero ¿alguna vez se ha preguntado usted por qué tenemos que congregarnos? Vuelvo y le repito yo. Hagamos la pregunta de una manera quizá un poco egoísta. ¿Y yo qué gano? Al sacar un poco de mi domingo, que es mi único día de descanso, de mi domingo, del único día que puedo dormir tarde, ¿yo qué gano yendo a la iglesia? ¿Sí? No crean, yo a veces también me lo pregunto cuando abro los ojos y digo, uy, domingo. No, mentiras. Pero, o sea, sería mentiroso decirle que todas las cosas siempre las hago o las hacemos con el 100% de gozo en nosotros. Hay momentos en donde cuesta. Hay momentos en donde el dar cuesta y es difícil. Hay momentos en donde el orar cuesta y es difícil. Hay momentos en donde leer la Biblia es difícil, toma de nuestro esfuerzo y también el congregarnos. ¿Sí? O sea, yo les soy transparente. Yo me disfruto mucho un domingo agarrando la bicicleta y yéndome con mis hijos a la ciclovía. Me lo disfruto. Y ellos también. Pero entiendo que también necesito otros tiempos para congregarme. ¿Y qué ganamos con congregarnos? Es lo que vamos a preguntarnos hoy. Pero antes de continuar, vuelvo y les repito, el por qué estamos estudiando este tema. Me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro 3:15, cuando dice, Pedro le decía a la iglesia, miren, ustedes como iglesia siempre deben estar preparados para dar defensa con mansedumbre, y reverencia ante todo aquel que les pregunte, que demande una razón de eso que usted cree. Y a veces como cristianos somos especialistas en no saber por qué lo hacemos. ¿Por qué tiene que congregarse? ¿Por qué da? ¿Por qué ora? ¿Por qué ayuna? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué perdonar? ¿Por qué orar a Dios?
¿Por qué creer en Dios? ¿Sabemos responder esas preguntas? Difícil. ¿Por qué existe un Dios? ¿En verdad Dios existe? ¿Hay pruebas? ¿Puedo tener pruebas de que Dios existe? ¿Sí? Y a veces, vuelvo y les repito, nos volvemos especialistas en hacer cosas simplemente por tradición, pero no entendemos el por qué. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hoy un poco más rápido, y es que yo como adulto puedo hacer las cosas convencido de que las tengo que hacer, pero si yo a mis hijos no les explico el por qué, van a llegar a un momento en donde ellos van a crecer y no van a querer hacer lo que yo hago. Porque es que una de las características que tienen los jóvenes es que preguntan mucho. Y si no perdón, no lo voy a decir así, si no los convenzo, pues no lo van a hacer. ¿Mm? Por eso estamos en medio de esta serie, porque anhelo que cada uno de nosotros pueda tener herramientas para sustentar por qué hacemos lo que hacemos, que podamos tener herramientas, es la palabra, defensa, que usted pueda defender en lo que usted cree. Ahora, definamos entonces qué es congregarnos, ¿sí? Congregarnos es simplemente reunirnos juntos en armonía. Eso es congregarnos. Reunirnos juntos en armonía. Eso es congregarnos. Ahora, lo primero de lo que quiero hablar es, ¿cuáles son las razones que a veces tenemos o tienen las personas allá afuera para no congregarse? ¿Sí? Yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo tengo un grupo de señores, amigos con los que salimos a correr cada domingo. Y hay domingos cuando yo puedo, voy con ellos a correr. Y he escuchado de muchos de ellos la razón, y muchos de ellos son creyentes, cristianos o católicos. Pero, Edwin, yo para ser cristiano o yo para ser católico, yo no necesito congregarme. Yo no necesito ir a la iglesia. Otros me dicen es que un domingo, miren, no es necesario ir a la iglesia. He tenido personas que me dicen, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Hay otras personas que me dicen, ¿sabe qué? Yo oro, alabo, estudio y leo la Biblia mejor en mi casa. Hay otras personas que me han dicho, yo soy la iglesia, yo soy mi iglesia. Hay otras personas que me han dicho, si Dios está en todas partes, pues yo sé que Dios está en mí y Dios me ama. ¿Para qué ir entonces a alguna parte? ¿Para qué ir entonces a escuchar a otro? Si Dios está en todo lugar, pues eso quiere decir que la iglesia no es necesaria. Vea, cuando Jesús murió en la cruz, me estableció una relación directa con Él. Entonces, el Señor y yo. Eso es lo que quiero. Y estamos bien. Si yo soy honesto, la verdad, a mí me aburre ir a la iglesia. Otra gente puede decir, es que la iglesia está llena de hipócritas. Otra gente puede decir, es que, ¿para qué ir a la iglesia a escuchar a uno que es igual de pecador a mí? Otras personas dicen, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para que me quiten mi platica? Y nos podemos encontrar muchas razones por las cuales la gente está allá afuera y no quieren venir. Como les digo, muchas de estas las he escuchado en las personas con las que salgo a correr el domingo. Porque me dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo hablo con Dios, Dios me escucha y estamos bien. Pero ¿qué podemos decir con personas? ¿Qué podemos decir frente a eso? Es más, quisiera que usted se preguntara, ¿realmente usted sabe en estos momentos por qué es importante congregarnos? ¿Por qué venir acá? ¿Por qué estamos acá? Y voy a decir algo. Para ser cristiano no es necesario congregarse.
escúcheme bien lo que estoy diciendo. Para ser cristiano no es necesario congregarse. Porque para usted ser cristiano lo único que usted necesita es recibir a Cristo. Punto. Ahora, si lo que usted quiere es vivir como un cristiano, entonces ahí sí necesitamos congregarnos. ¿Sí? La pregunta entonces, ¿qué dice la Biblia del por qué debo congregarme? ¿Qué dice la Biblia? Como les decía ahorita, muchas personas tienen razonamientos como estos que acabamos de hablar, pero debemos darnos cuenta qué tan bíblicos son esos razonamientos. Miremos un poco más de cerca lo que nos dice la Biblia. ¿Sí? ¿Dios verdaderamente está en todo lugar? ¿Creemos eso o no lo creemos? Sabemos que Dios está en todo lugar. Hay muchas escrituras bíblicas que nos enseñan eso, la omnipresencia de Dios. Y el Salmo 139, 7, del 7 al 10, no lo recuerda. ¿Sí? ¿A dónde yo iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que tú allí estás. Si yo tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y allí estará tu diestra. Sabemos que Dios está en todo lado, ¿correcto? Sí. Pero también nosotros nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que Dios había establecido lugares específicos para que su pueblo fuera a adorarlo. Deuteronomio 12, que es en donde muestra el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar donde la gente iba a buscar la presencia de Dios. Punto. Y estamos hablando de un momento en donde la gente podía escuchar la voz de Dios, donde la gente decía, está Dios allá en esa montaña hablando con Moisés, pero aún así en ese momento Dios les estableció un lugar para decir, este es el lugar en donde ustedes van a venir a adorarme. Pero es que eso es en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos lo que pasa en el Nuevo Testamento, también vemos en el Nuevo Testamento que Pablo estableció iglesias para que los cristianos fueran a congregarse. Entonces, aunque Dios está en todo lugar, sí. Aunque Dios está en todo lugar, aún así yo debo ir a reunirme. Pero, ¿por qué nos reunimos? Miren, nosotros nos reunimos aquí, primero porque es un mandato. Hebreos 10:25 dice, es un mandato. Pero también nos reunimos aquí porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo de ir al templo a reunirse con las otras personas que creían y que tenían las mismas creencias. Y también nos reunimos aquí porque los primeros cristianos lo hacían aún en medio de gran persecución y peligros de muerte. Y escúcheme en esto. O sea, después de que Jesús murió en la cruz, el imperio estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, estaba persiguiendo a aquellos que estaban creyendo en Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Dejaron de reunirse o no dejaron de reunirse? ¿Siguieron reuniéndose aún cuando estaba en riesgo su vida? Entonces vuelvo y me pregunto yo, porque aún no he respondido la pregunta. Me pregunto yo, ¿por qué estos se congregaban aún cuando estaban en riesgo de peligro, en peligro de morir? ¿Por qué yo tengo que congregarme? O sea, ¿qué ganamos al estar aquí? ¿Qué ganamos cuando estamos reunidos? Lo primero, Romanos 10:17 dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros ganamos cuando nos congregamos? Conforme a este beso, fe. Cuando estamos aquí, estamos reunidos para escuchar la palabra. ¿Y qué hace el escuchar la palabra en nosotros? Desarrolla fe. La fe viene desarrollada por oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Punto. Oír. Por eso es tan importante que seamos selectivos en las cosas que oímos y a quienes oímos. Tenemos que ser selectivos con eso. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero tenemos que ser muy selectivos a quienes estamos oyendo.
¿A quiénes estamos escuchando? Me congrego porque eso aumenta mi fe. Lo segundo, ¿qué dice el Salmo 119, 130? Y ustedes me van a mirar, ¿cuál es la segunda razón? Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Por qué nos reunimos? ¿Mm? La exposición de la palabra nos ilumina la mente para tomar decisiones sabias. Pero escúcheme bien la palabra que está, dice ahí. ¿La qué? La exposición. No está diciendo, o también, perdón, aunque no lo voy a decir, no está diciendo, pero me está hablando no solo de la lectura, sino me está hablando de la exposición. Es decir, cuando alguien hace lo que estoy tratando de hacer medianamente bien en estos momentos, de agarrar las escrituras y exponerlas. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha sucedido que usted está en medio de una situación complicada, está en medio de una situación difícil, pero escucha un sermón, escucha una palabra y dice, ahora entiendo lo que debo hacer. Ahora veo por dónde es. Eso lo ganamos ¿en dónde? Cuando nos congregamos, cuando nos sentamos a escuchar a otro exponer la palabra. Efesios 4 del 1 y 2, perdón, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué ganamos? Que me soporten, pero ¿cómo lo...? O sea, esta es la orden. La orden es sopórtense con paciencia. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de eso? Vamos a aprender a convivir en armonía. Eso ganamos. Aprendemos a convivir en armonía. Pero aquí me hace pensar en algo. Aquí me hace pensar que en muchas ocasiones el ir a la iglesia se convierte o se nos había metido en el chip de decir, yo llego, me siento, me levanto, aplaudo, me siento, escucho, me levanto, aplaudo, me siento, escucho, meto la mano al bolsillo, lo pongo ahí, oro, hasta luego me levanto y me voy. Y en eso se nos había convertido el ir a la iglesia. Pero si aquí me está diciendo, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, me está diciendo que la iglesia no es solamente el venir y sentarnos a escucharnos, sino también el convivir juntos. Lo que hacemos a veces los viernes, cuando vamos y nos sentamos en los grupos a convivir, que es un espacio distinto a este. ¿Sí? Mi esposa, el viernes nos sentábamos a escuchar, a compartirnos cómo nos había ido en los grupos. Y me decía, esposo, ¿cómo te fue en el grupo? Y yo le decía, esposita, fue un poquitico difícil el viernes, porque no tuvimos hojitas para los niños y estaban hablando harto. Pero siento que, le decía yo, siento que fue un buen tiempo al final cuando agarramos cada uno a nuestros niños y nos sentamos y pudimos orar. O sea, siento que fue un tiempo de aprendernos a entendernos mutuamente. Nosotros entendiendo un poquitico a los niños y jalando un poquito a los niños a compórtense. Pero creo que en medio de todo hubo paciencia. Aunque yo veía la cara del anfitrión, veía la cara de mi cuñado y yo decía, yo lo miraba y decía, se está estirando.
Se está estirando porque es difícil. Es difícil. Yo sentía que mi cuñado, digo, el anfitrión, mi cuñado quería levantarse y ser un poco más fuerte en el cállense. ¿Mm? Yo los miraba y yo les llamaba la atención por aquí, les llamaba la atención por allá, bebé, muñeca, compañero, y seguían. Pero eso nos enseña. Eso nos enseña. Eso es soportarnos. Eso es amor. Eso es ser pacientes. Eso es. Yo no le puedo pedir a los niños que se comporten como adultos porque no lo son. Yo no le puedo pedir a ellos que se sienten en esa mesa y hagan absoluto silencio. Y yo sé que todos los que estábamos en el viernes en el equipo estábamos luchando con el ruido. Pero, caramba, eso es ser iglesia. A veces venimos aquí y a veces también nos cuesta aún tolerarnos como adultos. Y entonces, ¿qué hago cuando la persona que está al lado no la puedo tolerar porque no sé, qué sé yo, está con el teléfono, entonces me paro y me voy y la hago sentir mal y la dejo sola? O sea, iglesia es comunidad. Iglesia es comunidad. Iglesia es comunidad. ¿Mm? Y lo mismo lo muestra el siguiente verso que es Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Mire, el estar en medio de la iglesia nos ayuda a amar, nos ayuda a recordar, voy a decirlo así, nos ayuda a recordar de dónde venimos y aprendernos a mirar los unos a los otros en amor. Eso es algo que ganamos aquí. Pero eso me hace pensar entonces, antes de continuar a los otros dos puntos, que quizá hemos visto o quizá hemos estado acostumbrados a un modelo de iglesia no muy bíblico. Porque durante mucho tiempo yo escuché de muchos labios el decir, yo voy a la iglesia y para mí lo importante es ir a la iglesia y escuchar al que predica y si acabó el de predicar, chao, me voy. Eso no es iglesia. Esa no es la tarea de la iglesia. No somos iglesia solamente ahí. Porque si la cosa de ser iglesia, el punto central, el núcleo, el corazón de ser iglesia, fuera simplemente escuchar al que expone la palabra, perdóneme, pero nos pudiéramos quedar en nuestra cama buscando un video de YouTube en donde pueden escuchar personas que enseñan 50 veces mejor de lo que yo puedo enseñar. Pastores con trayectorias increíbles, botándose en mejores enseñanzas. Pero ese no es el 100% de ser iglesia. No podemos quitar la tarea de congregarnos y relacionarnos. Porque eso es ser iglesia. Cuando nosotros vemos a esa iglesia primitiva, nos damos cuenta que el componente, o sea, un componente muy importante en medio de ser el contacto, la congregación, el estar juntos, perdónenme cómo lo voy a decir, pero como dice Romanos, y es una palabra quizá un poco fea, pero el soportarnos. Y digo que quizás es una palabra un poco fea porque a veces el soportarnos es como, uy, no lo soporto, uy, es que es... Pero implica eso, el soportar, el acompañar, el estar. O sea, cada uno, cuando nosotros llegamos a la etapa adulta, cada casa nuestra es nuestro reino. Se hacen las cosas a tu manera, se limpia a tu manera, se cocina a tu manera, se solucionan las cosas a tu manera. Y cuando nos reunimos como iglesia, es la reunión de muchos reinos. ¿Y cuál va a prevalecer? Convivimos en armonía. Aprendemos a agacharnos, aprendemos a estar juntos. Por eso a veces cuando somos adultos nos cuesta trabajo relacionarnos más. Porque nos cuesta trabajo dar nuestro brazo a torcer. No es que yo quiero hacerlo así, sí, pero es que yo lo hago así. Y entonces hágalo usted, yo no hago nada. ¿Mm? Y la tarea es soportándonos.
Sí, sí, sí nos pasa a veces con el esposo que es un universo, una crianza totalmente diferente a la mía, pero es eso, soportándonos. Mire lo que dice, eh, otra tarea de ir a la iglesia, dice, eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 13:7 dice, miren, la iglesia aquí es el lugar donde todo creyente aprende a orar. Oiga, entre otras cosas, anoche fue un tiempo muy bonito de oración, chévere. El lugar donde nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios a través de los pastores y los líderes, Hebreos 13:7, y donde también nosotros podemos poner nuestras manos para servir. Cuando dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero hay una cosa que me enseña esto de ser iglesia y lo voy a decir de esta manera. Quizá nos hemos acostumbrado que ir a la iglesia es venir y sentarnos a escuchar. Pero eso tiene que cambiar algo ahí. Porque el venir a la iglesia es venir y ayudar para servir a otros. Nos hemos acostumbrado mucho a que casi que tenemos que tener una carrera universitaria en teología para poder poner nuestras manos al servicio. Pero hay algo que lo hemos hablado y anoche orábamos por eso también, y es el anhelo de decir, yo quiero que cada uno, y anhelo que cada uno de ustedes se pueda sentir útil. Y no solo a que se sienta, que sepa que es útil para hacer esta tarea de hacer iglesia. Que necesitamos muchas de sus manos, las necesitamos. Las necesitamos. O sea, hay muchas tareas que hacer para que podamos tener un tiempo, un lugar de reunión como el que estamos teniendo en estos momentos. Y anhelamos de sus manos. Para que esto sea posible, no solamente se necesita el que está aquí sentado enseñando. Hay muchas manos. Hay unas manos atrás enseñando. Hay unas manos que traen hojas impresas. Hay unas manos que están allá haciendo cosas en el internet. Hay manos que ponen esas mesas que están allá atrás, que van y compran lo necesario. Hay manos para barrer, para limpiar, para atender los cables. Se necesitan manos. Y necesitamos acostumbrarnos a entender que usted es iglesia y que entre todos hacemos esta tarea. Somos un equipazo. En la iglesia aprendemos a sujetarnos a nuestras autoridades. Pastores, maestros, apóstoles representan autoridades para cada creyente y cada una de estas personas es autoridad. Aprendemos a amar, a honrar, a respetar y a obedecer. El estar en medio de la iglesia también nos enseña un poco a entender que hay autoridades y cuán importante es entender la sujeción. Cuán importante es entender que tenemos que sujetarnos. Si no aprendemos a sujetarnos, en la vida no vamos a hacerle caso a nadie, y si no le enseñamos a nuestros hijos que aún nosotros estamos sujetos a autoridades, entonces, ¿cómo les vamos a pedir a ellos que se sujeten a nosotros si nosotros no nos sujetamos a nadie? Esta semana hablábamos con mi hijo en medio de la obediencia, y yo les decía el viernes, a mi hijo estoy tratando de enseñarle la obediencia y es una cosa complicada en medio de su niñez. Pero yo le preguntaba y le decía, papi, le decía yo a mi hijo, bebé, tú tienes que entender que así como papi te pide obediencia a ti, papi está sujeto a obediencia a otras personas. Y digo, a Dios y a otras personas. Porque hay personas que tengo por encima mío a las cuales tengo que rendir autoridad. Y algunas de esas personas son menores a mí. La autoridad no tiene que ver con la edad. La sujeción tiene que ver con que yo me dispongo a sujetarme a una persona. Miren, estamos aquí en la iglesia y venimos aquí a la iglesia porque porque somos edificados mediante las personas y los testimonios. Entablar amistades y buenas relaciones con hermanos del cuerpo de Cristo es beneficioso ya que nosotros podemos edificarnos mutuamente, ¿sí?
Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estar aquí nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer entendiendo lo que otros han pasado. Estar aquí nos ayuda a crecer entendiendo y viendo las dificultades que otros han pasado. ¿Mm? Entendiendo que no es fácil. Entendiendo que no es fácil. Entendiendo que cada uno de nosotros hemos pasado pruebas y hemos salido adelante. Eso nos motiva. Eso nos motiva. Cuando estamos en medio de este lugar y veo todo lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas, digo, hay un Dios y eso me ayuda a crecer en la fe. Cuando veo las dificultades y las pruebas de cada uno de ustedes, que muchas de esas no las conozco, pero cuando veo lo que otra persona pasa y digo, tremenda la fe de esta mujer, si ella puede, yo puedo. Tremendo lo que ellos están pasando, pero si ellos pueden, yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Porque me hace ver que las pruebas y las dificultades son humanas y puedo enfrentarlas. Miren, voy a terminar diciendo unas frases, unas cosas. Y lo primero que tengo que entender, que puedo ver, perdón, en medio de todo esto es que Dios no nos diseñó para estar solos. Como seres humanos no somos felices estando solos. No encontramos la realización estando solos. Y como lo decía mi cuñado cuando predicó hace algún tiempo, no es solamente la persona y ese cónyuge que yo tengo al lado, sino también poder tener otras personas con las que puedo hablar. Porque sí, con mi esposa tengo una muy buena relación y ella me conoce y sabe todo lo que me está pasando. Pero hay momentos en los que necesito hablar con otro hombre y decirle, estoy experimentando esto en mi hogar, estoy experimentando esto con mis hijos. Y necesitamos entender, tener personas con la misma meta. Eso es iglesia. La iglesia, voy a decirlo así, la iglesia es un deporte que se juega en equipo. Esto no es algo que se hace solos. La iglesia es algo que se hace juntos en equipos. La iglesia, nosotros como iglesia cristiana tenemos la capacidad de sanar la dolencia del mundo en el que vivimos. Pero necesitamos entender cuál es la prioridad, cuál es la meta de ser iglesia y enfocarnos en ella. Porque vuelvo y les repito, no es llenar un lugar con muchas personas sentadas escuchando a un predicador con mucha elocuencia para hablar. Eso es una parte, pero lo que hacemos afuera, la manera en la que nos relacionamos, eso es muy importante. ¿Cuántos de ustedes, cuántos hemos sufrido de soledad? ¿Cuántos hemos sufrido, nos hemos sentido verdaderamente solos, que no tenemos a nadie? Sí, tenemos una familia y tenemos un esposo que hace, unos hijos que hacen, pero nos sentimos solos. La iglesia es una compañía para podernos entender. La iglesia es una compañía donde nos reflejamos mutuamente el amor de Cristo. Eso es iglesia. Cuando la gente, la sociedad en la que estamos hoy en día, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a congregarse a la iglesia, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo nos están viendo? ¿Cómo nos ven? Porque la iglesia está llena de personas como usted y como yo. Y cuando invitamos a alguien a la iglesia y nos dicen que no, ¿cómo nos están viendo? ¿Por qué no quieren ir? Si se supone que en la iglesia encuentran el amor de Cristo, encuentran el compañerismo, encuentran amor entre hermanos, ¿por qué la gente no quiere ir?
¿Qué están viendo para decir no? La iglesia tiene la misión de alcanzar y llevar el evangelio y sanar al mundo. ¿Lo estamos haciendo? Como iglesia debemos entender cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Y vuelvo y les repito, nuestra misión no se compone solamente con llenar un lugar con muchas sillas y muchas personas cantando todos perfectamente afinados y se acabó la enseñanza y salimos y nos fuimos. ¿Cuál es nuestra tarea? Aquí somos comunidad. La iglesia es el pueblo de Dios. Es ese pueblo que se relaciona en amor, en amabilidad, en respeto, en ayuda mutua. Somos una familia extendida, una familia más grande. Eso es ser iglesia. Si miramos la tarea, desde esa perspectiva, quizá entonces podemos entender por qué tenemos que hacer esta tarea juntos. Porque no podemos hacerla nosotros, 2, 3 personas solas, no se puede. Nosotros nos congregamos porque ganamos muchas cosas al estar juntos. Y hay muchas cosas que pasan sin verlas, pero pasan. Así que simplemente espero que podamos entender cada uno de nosotros cuál es la prioridad por la cual venimos acá. Hay cosas que no podemos obtener si nos quedamos sentados en nuestra casa. La iglesia es relación. El congregarnos es relación, es edificación, es amarnos, es soportarnos. Y aunque es una palabra que a veces suena fea, soportarnos. Pero eso es ser iglesia. Hago iglesia cuando nos soportamos, cuando convivo con la persona que está a mi lado a pesar de las diferencias que tenemos. Eso es ser iglesia. Por eso nos congregamos, por eso estamos aquí. Por eso sacamos de nuestros domingos para estar aquí, para crecer, para que nuestra fe aumente, para tener entendimiento, para reflejar este amor.